del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, sobre nosotros tu Santo Espíritu, que nos anime, proteja, defienda, aumente en nosotros el amor a ti, y por medio del conocimiento que adquiramos, podamos servirte más profundamente, guiados por el mismo Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar, ¿no?, esta segunda parte, que vamos a ver un poco más lo que es la materia y la forma. Ya vimos la Eucaristía como sacramento, ahora vamos a ver la Eucaristía, la materia y la forma. Yo voy a compartir acá. Muy bien, ¿está compartiendo la pantalla? ¿La ven? Sí, padre, sí se ve bien. Sí, padre. Muy bien, Ahora mejor. eso. ¿Quién se anima a leer? Sí, San Mateo 26. Ok, yo empiezo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿Soy yo acaso, Rabí? Dícele: Sí, tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid, hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Muy bien, hacemos unos minutos de silencio, que estas palabras del Señor, que son el centro y el corazón de esta última cena, vaya tocando nuestra vida y podamos nosotros realmente encontrarnos con el Señor que se da a sí mismo, en el pan, en el vino, en su cuerpo y su sangre. Esto ya la pomada la vamos a apagar porque y ya sé. Muy bien, vamos
a continuar y vamos a, a ir leyendo un poco el comentario de los padres, ¿no? En la Catena Áurea compilada por Santo Tomás. Vamos a ir directamente al comentario, ¿no? Cenando ellos, tomó Jesús del pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo, ¿no? Versículo 26. Bueno, vamos a leer esto que está remarcado acá de San Agustín. A ver quién lee. Yo leo, Padre. Instituyó el Señor su cuerpo y su sangre sobre cosas que vienen a constituir una sola, aun cuando... bueno, esa parte no la puedo ver, pero aun cuando muchas partes, porque el pan se forma de muchos granos de trigo, y el vino también se forma de muchos racimos de uvas. Además, en esto nos dio a entender el Salvador, que consagraba el misterio de nuestra paz y unión en su propia mesa. Muy bien. Ahí está hablando, ¿no? De que justamente el pan se forma de muchos granos de trigos, ¿no? También prefigura el cuerpo, que tiene muchos miembros, ¿no? Y es uno solo con su cabeza. El vino también muchos racimos de uva, ¿no? Por eso el misterio de nuestra paz y de unión en su propia mesa. ¿Y quién lee de Remigio? ¿Uno quiere leer de Remigio? Padre, alguien nos indica que si pudiera correr un poco el texto a la izquierda, porque creo que algunos, yo lo veo bien, pero creo que algunos lo ven un poco cortado. ¿Cómo a la izquierda? A ver. Es por sus cámaras, dile. Hay una opción arriba para ver desplegado el panel de los participantes y si Acá. el segundo, que es un cuadrito, todos los participantes, queda hasta arriba solo el cuadrito del que está hablando Ya se y ve. ya eso no interfiere con el texto y ya lo acomodan en una esquinita hasta arriba y ya no les va a molestar en el texto. Me gusta, yo también leo Remigio, Padre. Bueno. También oportunamente utilizó el fruto de la tierra, dando a entender que había venido a ella para absolverla de aquella maldición, con que fue maldecida por el pecado del primer hombre, y aún congruentemente mandó ofrecer los frutos que produce la tierra, y en aquellos por los cuales los hombres se interesan más, con el fin de que no hubiese dificultad en su adquisición y los hombres pudiesen ofrecer a Dios sacrificios del trabajo de sus manos. Muy bien. ¿A qué maldición les parece que le recuerda esto? Cuando dice... Ajá. La de Adán y Eva, ¿no? Nuestros primeros padres. Ajá, muy bien. Sí, sí, la de Génesis, ¿no? Aquí dice cuando fue maldecida por el pecado del primer hombre. Eso. Bueno, si recordamos, la creación entera sí estaba en armonía. Con el pecado se rompe la armonía, por lo tanto, la armonía que había entre el hombre y la creación fue rota, porque el hombre rompió la armonía de él mismo con su creador. Entonces tuvo consecuencias, ¿no? Por eso el mosquito nos pica, el perro nos muerde, por eso la tierra le cuesta, o sea, no es tan dócil, ¿no? Para dar frutos y demás, hay que esforzarse, no toda tierra da frutos. Hay que abonarla. Esta es la maldición de la tierra, ¿no? Que la maldición en general de la creación, que de algún modo se volvió contra el hombre. Entonces, es de esa misma tierra que mereció la maldición, ¿no? De ser de algún modo estéril. Ahora es la tierra, un fruto de la tierra, fue elegida para absolver esa maldición. Ahora, lo que era de algún modo un motivo de enojo para el hombre, ¿no? Porque suponía el esfuerzo, el trabajo de
la tierra y del trabajo del hombre, como dice cuando se ofrece el pan, ¿no? En el ofertorio, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Ahora ese trabajo tiene mucho más sentido y de ese mismo trabajo se obtiene la redención, ¿no? Y el perdón de los pecados a través del sacrificio que se ofrece con los mismos frutos de la tierra. Ahora la tierra da los frutos de bendición, ¿no? Y acá dice otra cosa, ¿no? Con el fin de que no hubiese dificultad en su adquisición, ¿no? Acá hace referencia a esa idea. La dificultad ya no es tan difícil, ¿no? Uno siembra trigo y generalmente todos tienen acceso al pan y al vino, ¿no? Y así los hombres pudiesen ofrecer a Dios sacrificios del trabajo de sus manos. ¿Alguno puede leer a San Ambrosio? Sí, padre, yo lo leo. ¿Mm? De aquí se aprende que los sacramentos de los cristianos son anteriores a los de los judíos, porque Melquisedec ofreció el pan y el vino del mismo modo que el Hijo de Dios, a quien se dice en el Salmo: tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, refiriéndose a lo cual se dice aquí: tomó Jesús el pan. Claro, Melquisedec es imagen de Cristo, ¿no? No sé, en cuanto que ofrece ese pan y el vino, la materia del sacramento, que es con lo que se hace Cristo presente bajo los accidentes de pan y vino. Acá sigue, continúa así. La glosa. Lo que debe entenderse respecto del pan de trigo, porque como dice San Juan, el Señor se comparó al grano de trigo diciendo que si el grano de trigo cuando cae en la tierra, Mateo 2, etc., este pan corresponde al sacramento porque su uso es más común, puesto que se hacen otros panes cuando éste falta. Y como Jesucristo demostró hasta el último día que no había venido a derogar la ley, como ya había dicho antes, lo instituye en la víspera, cuando se inmolaba el cordero según el precepto legal, y habían de comerse los ácimos y retirarse todo lo fermentado. Es evidente que este pan, ofrecido por el Señor a sus discípulos, era ácimo. Se refiere a que no es fermentado, ¿sí? Solamente ácimo. Acá lo que está diciendo es grano de trigo, ¿sí? Grano de trigo, que es el más común. La materia del sacramento es grano de trigo, ¿sí? No de cebada o de otro, es grano de trigo. Porque dice justamente, este pan corresponde al sacramento. O sea, ya de algún modo adelantamos, ¿no? Que la materia es pan de trigo, ¿sí? No otro. Porque su uso es más común. O sea, recién cuando falta el grano de trigo, el pan de trigo, en casa se hace otro, ¿no? De cebada o lo que sea. Pero el más común es el grano de trigo. Y ácimo. ¿Mm? Ahora vamos, ahí, por eso ahora, fíjense cómo concatena Santo Tomás, ¿no? La cuestión de era ácimo y ahora San Gregorio dice, sí, es ácimo, ¿no? Algunos ofrecen ácimo y otros fermentados. Y explica un poquito esto, ¿no? A ver quién lee San Gregorio. A ver, yo leo. ¿También? Bueno. Llama la atención de algunos que en la iglesia unos ofrecen panes ácimos y otros fermentados, pues la iglesia romana ofrece panes ácimos, porque el Señor tomó carne sin mezcla alguna, pero otras iglesias le ofrecen fermentado, porque el Verbo del Padre se vistió de carne y es verdadero Dios y verdadero hombre, porque el fermento se mezcla con la harina, y sin embargo nos transformamos en el cuerpo del Señor nuestro Salvador, tanto cuando se nos ofrece en el pan ácimo, cuanto en el fermentado. Claro, acá van a ver, ¿no? La iglesia oriental, por ejemplo, los ucranianos, que por ahí es más común verlos, o por lo menos acá es más común, tenemos más fácil acceso, me ofrecen, ¿no? El pan fermentado, o sea que es más gordito, pero es pan de trigo, ¿sí? Ácimo y fermentado. Después vamos a ver en algunas cuestiones cómo Santo Tomás desarrolla esta idea. Pero acá ya nos dice algo, ¿no? Lo ofrecen fermentado porque el Verbo del Padre se vistió de carne. El Verbo viene a ser como el fermento, ¿no? En la carne, ¿no? Vivifica al hombre, ¿no?
y es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, porque el fermento se mezcla con harina y nos transformamos en el cuerpo del Señor. Eh, acá, dice, cuando se parte la hostia, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Acá San Agustín. A ver, yo leo. Cuando se parte la hostia, mientras la sangre del cáliz es derramada en la boca de los fieles, ¿qué otra cosa significa sino la inmolación del cuerpo del Señor en la cruz y el derramamiento de su sangre brotando de su costado? Claro, ahí bueno, cuando vean al sacerdote de que parte la hostia sobre el cáliz, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Que es la inmolación del cuerpo del Señor en la cruz y el derramamiento de su sangre que brota de su costado, ¿no? El Señor de algún modo eh, representa al Señor, ¿no? Que se parte de la sangre de su costado. Vamos para abajo. Aquí, este de San Agustín. ¿Quién se anima a leer? Leo, Yo- ¿se escucha? Ujú. Sí, se escucha. El Señor convida a sus siervos para prepararles manjar de sí mismo, pero ¿quién se atreverá a comer a su Señor? Y en verdad que cuando se le come, fortalece, no debilita. Vive comido porque resucitó después de muerto, y cuando le comemos, no le partimos. Y en verdad que así sucede en el sacramento. Conocen los fieles el modo como reciben la carne de Cristo. Cada uno recibe una parte. Por todas partes se recibe en el sacramento y sin embargo permanece entero. Todo en el cielo y todo en nuestro corazón. Por lo tanto, todas estas cosas se llaman sacramentos, porque en ellos unas cosas se ven y otras se creen. Lo que se ve tiene figura corporal y lo que se entiende es un fruto espiritual. Muy bien. Ahí está Cristo, ¿no? Cuando uno recibe la comunión, la recibimos a Cristo entero, ¿no? Cada uno recibe una parte, pero lo recibimos entero. Todo en el cielo y todo en nuestro corazón, ¿no? Es bellísima esta expresión. Cristo está todo entero en el cielo, o sea, es Cristo mismo, resucitado, presente ahí, sin diferencia, ¿no? La única diferencia es el modo en que está presente ahí en la Eucaristía, que como está en el cielo, pero es el mismo Señor y está todo en el cielo y también está todo en nuestro corazón, ¿no? Siempre con el corazón en gracia, el Señor se hace presente entero en nuestra alma, ¿no? Bueno, San Agustín, en esta. Si gusta, yo leo. Sí, Dice, sí. no comamos, por lo tanto, la carne de Jesucristo en el sacramento únicamente, lo que hacen muchos malos, y comámosle hasta participar de su espíritu para que vivamos como miembros en el cuerpo del Señor, para que nos alimentemos de su espíritu. Es lo que hablábamos en la conversación del inicio. Hay muchos que lo reciben, comen la carne solamente en el sacramento, pero no en el espíritu, ¿no? No comamos la carne de Jesucristo en el sacramento únicamente, pero lo dice, lo que hacen muchos malos, ¿no? Los que comulgan el pecado mortal, reciben solamente la Eucaristía, ¿no? El cuerpo, pero no su espíritu, ¿m? O sea, haciéndose reos de condenación. Por eso invita, comámosle hasta participar de su espíritu, ¿no? La comunión también espiritual, no solamente la física, digamos, sino la comunión espiritual, para que vivamos como miembros en el cuerpo del Señor, para que nos alimentemos de Él, de su espíritu. Vamos a continuar por aquí abajo. Bueno, este de Remigio, por favor, ¿quién puede leer?
quiere yo lo leo. ¿Puedes subir un poquito, padre? ¿Cómo? Si lo puedes subir Ah, para sí, que se perdón. vea. Ahí. Un poquito más. Uop, Ahí está, gracias. excelente. Por lo tanto, se lee que Moisés recibió la sangre del cordero y la guardó en un vaso, y habiendo introducido en ella el huesillo de hisopo, con él roció al pueblo diciendo: esta es la sangre del Señor. Éxodo capítulo 24, versículos del 6 al 8. Muy bien. Y el siguiente también. Van juntos. Cuando nombra la sangre, anuncia su pasión, diciendo que será derramada por muchos, y además expresa la causa de su muerte cuando añade, para el perdón de los pecados, como diciendo, la sangre del cordero fue derramada en Egipto por la salvación de los primogénitos del pueblo de Israel, pero esta es derramada para remisión de los pecados de todo el mundo. Eso, muy bien. ¿No? Es la sangre del Señor que se derrama por muchos y para el perdón de los pecados. Padre, una pregunta. Sí. ¿Por qué justamente en esa fórmula a veces o en un tiempo se decía por todos y ahora se dice por muchos? Sí, hubo una traducción y después una corrección a la traducción. Como que fue algo que se colocó allí, puede ser apresuradamente, no sé por qué lo han puesto. Pero después fue corregido, porque en realidad es por muchos. O sea, se derrama por el perdón de los pecados, pero ¿quiénes son esos muchos? Y los que quieran recibirlo, ¿no? Porque si fuese por todos, todos serían perdonados, sin necesidad de pedir perdón. En cambio, estos muchos son los que se acercan al Cordero para pedir perdón y alimentarse y recibir la salvación, ¿no? Y alimentarse de él, en espíritu y en verdad. Pero sí, hubo un tiempo, yo me acuerdo que estaba en el seminario, 2008, ¿no? Que se hizo una última traducción, que es la que tenemos ahora, la última traducción, que ahora está por muchos, pero sí es verdad, estuvo por todos en el misal, que yo me acuerdo que uno de los obispos que estaba con eso era Monseñor Marino, si no recuerdo mal, y él nos explicaba esta situación, que él fue uno de los consultados por esto, de por qué era por muchos, o sea, no era por omnes, sino pro multis, ¿no? El famoso pro multis, y la cuestión pro multis. Pero sí es derramada por muchos, o sea, no es que Dios le falte poder para perdonar, sino que está limitado a la libertad del hombre que lo quiera recibir, al perdón, ¿no? Por eso se dice por muchos. Gracias. Muy bien. Bueno, esta de Remigio también, por favor. Y debe advertirse que no dice por pocos ni por todos, sino por muchos, porque no había venido a redimir únicamente a los hombres de un lugar determinado, sino a muchos de todas las naciones. ¿Continúo? Sí, esta abajo de Remigio. ¿La de San Juan Crisóstomo? No, una más abajo. Una más abajo. Enseñó que no solo debe ofrecerse el pan, sino también el vino. Pan para dar a entender que debía confortar con estos sacramentos a los que estuviesen hambre y sed de justicia. Muy bien. Bueno, ciertamente, como veíamos la vez pasada, pan y vino hacen una reflexión, ¿no?
hacen un almuerzo, digamos, ¿no? La comida y la bebida. Vamos acá, esto. El cáliz del Señor. El cáliz del Señor no contiene solo agua ni solo vino, sino las dos cosas mezcladas, como tampoco puede decirse que el cuerpo del Señor puede ser solo la harina o solo el agua, sino las dos cosas unidas. Muy bien. Entonces, son nuevamente un compuesto, ¿sí? El agua y el vino, y la harina y el agua, ¿no? Van juntas. Hay una pregunta, ¿qué pasa en Sí. situaciones extraordinarias? No sé, por ejemplo, si por alguna razón el sacerdote no tiene vino, pero no tiene harina, alguna cuestión, ¿se puede cambiar a la hora de hacer la Eucaristía? ¿Se pudiera cambiar el material? No se puede. No hay forma. Es pan y vino. Pan de trigo y vino de uva. O sea, igual hoy en día hay varias hay varias normas, ¿no? Porque con la industrialización y demás, después vamos a ver un poquito de eso. Pero tiene que ser vino, ¿no? Para misa, vino específico, y pan. Ahora, puede ser un vino de buena calidad, no tiene que tener ni azúcar agregada, ni químicos, ni puede ser un vino pasado, digamos, no tiene que ser un buen vino, un vino de uva. Con que sea vino de uva, está bien. Tiene que ser vino de uva. ¿Se entiende? Tiene que Sí, ser claro. vino de uva. Sin azúcar ni químicos agregados, porque si no deja de ser materia. Ya no es la materia que el Señor usó. Tiene que ser vino, ¿no? Vino de uva común. Y que sea un buen vino de buena marca, digamos, y buena calidad, me garantiza a mí de que no tenga químicos, ¿sí? Porque buen vino, el vino bueno, está hecho de uva, ¿no? Con proceso natural. Ahora después lo que te venden por ahí un poco más baratos es que tiene muchos químicos, ¿no? Entonces uno dice, en el caso que yo no tenga, vino, puedo comprar un buen vino, un vino bueno, y con eso rezar la misa. Ahora ya el pan, no, tiene que ser pan de trigo. ¿Entiendes? Sí, gracias. Muy bien. Eh, ¿Dónde está? Acá, San Jerónimo. ¿Quién quiere leer San Jerónimo? De otro modo, el Señor pasó de lo material a lo espiritual, que la viña trasplantada de Egipto es el pueblo de Israel. Lo prueba la Sagrada Escritura. Dice pues el Señor que no volverá a beber del fruto de esta vid, sino en el reino del Padre. Y yo creo que el reino del Padre es la fe de los creyentes. Por lo tanto, cuando los judíos reciban el reino del Padre, entonces beberá el Señor de su vino. Obsérvese también que dice el Padre y no de Dios, porque todo padre da su nombre al Hijo, como si dijese, cuando hayan creído en Dios Padre, el Padre los conducirá al Hijo. Muy bien. Y la última acá, Remigio. O de otro modo, no beberé de este fruto de vid. Esto es, no me gozaré en adelante en los sacrificios materiales de la sinagoga, en los que tenía lugar preferido la inmolación del Cordero Pascual. Llegará, pues, el día de mi resurrección, en el cual, constituido en el reino del Padre, esto es, elevado a la gloria de la eterna inmortalidad, allí lo beberé de nuevo con vosotros. Esto es, cuando tenga lugar la salvación del mundo, ya renovado por el agua del bautismo, me alegraré con un nuevo gozo. Muy bien. Entonces, estos son
más o menos los comentarios de los padres, ¿no? Ellos nos ayudan a comprender y a entender la clave eucarística de esta última cena. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Podemos hacer una pausa, ¿qué les parece? ¿Ok? ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Está bien, padre. Muy bien. Hacemos unos minutitos, Sí, padre. como mucho, 5 minutos, y volvemos más o menos, no sé, vamos a poner acá el cronómetro. Bueno, padre. Ahí está, muy bien. Tomamos 4 minutitos para tomar un aire y ahí volvemos. Bien. Padre. Creo que se fue. Regresará Sí. en 4 minutitos. Sí, 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 eso dijo. Ah, estoy escuchando. No, sí, una pregunta que no tiene, una pregunta que no tiene que ver. Sí. ¿Podría repetir su Instagram, por favor? Ah, sí, ay, arroba. sí, por favor. Lo pongo acá, a ver. ¿En el chat? Eso. Listo. Y la hora a la que da misa, padre. 19:30. Yo estoy rezando la misa en la forma extraordinaria. Ah, para eso tenemos que saber latín, ¿verdad? Padre. No hace falta. Con saber la estructura de la misa y va acompañando. Hay en internet, hay varios libritos digitales para ir acompañando la misa. Igual hago las lecturas en español Padre y Fede. la homilía en español. Si ustedes entran, está la de hoy, por ejemplo. Ah, ok. En la página de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, diario suben el misal del día. Ahí lo pueden Qué bueno. ver Muy y así bien. ya pueden seguir su misa, padre. Ujú. Buenísimo. Sí, sí. Sí. ¿Estamos? Sí, padre, sí. Buenísimo. Gracias, padre. Vamos a continuar. Sí, padre. Si escuchan Sí, ladrido, muy bien, si escuchan ladrido de perro, es mi perro que está por acá dando vuelta. Genial. Sí, porque a veces está acá al lado mío y de golpe se le ocurre ladrar. Y se va. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a la suma, ¿sí?, de teología. Yo voy a ir explicando un poco más la cuestión para a darle un poco más de fluidez. Entonces, Santo Tomás, en la cuestión 74, toca justamente la cuestión de la materia y
y después en la próxima cuestión tener la forma. Cuando nosotros hablamos, vamos a ver qué es lo que estamos diciendo con materia y forma. Aristóteles habla de que cuando él habla de la filosofía de la naturaleza, digamos, observando la naturaleza y viendo cómo están compuestas todas las cosas, ¿no? Él utiliza estas dos formas, ¿no? Con se llama así teoría hilemórfica. Esta teoría hilemórfica, él aplica esta teoría para poder comprender, teoría filosófica, ¿sí? Para poder comprender la realidad, para poder comprender las cosas, cómo están constituidas todas las cosas, qué tienen todas las cosas en común. Entonces él empezó a ver de que todas las cosas tienen materia, todas las cosas están hechas de algo, todas las cosas están hechas de algo, tiene alguna materia, varía la materia, pero alguna materia tiene. No son inmateriales, sino que en este mundo en el que vivimos, en este mundo que conocemos, en el que nos movemos y existimos, las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nosotros mismos, estamos compuestos de materia. Es material, tocamos, tienen un lugar donde están, ¿no? Tienen algunos, como se llaman, accidentes o cosas propias, que tiene un lugar, un tiempo, una ubicación, que no pueden estar dos cosas en el mismo lugar al mismo tiempo, porque tienen una materia propia, ¿no? Que hace que sean individuales, que no sean, que sean distintas, que no sean iguales. Entonces, todas las cosas tienen materia, están constituidas por materia. Ahora, nosotros distinguimos una cosa de la otra por porque tienen materia distinta y también tienen una forma distinta. Nosotros conocemos las cosas por la forma que tienen. La manzana tiene una forma distinta que la banana, ¿no? También todos los objetos que conocemos tienen forma. Están hechos de una materia correspondiente y una forma. La forma y la materia juntas, ¿no? Siempre la forma, ¿no? Y la materia van juntas, ¿sí? Entonces, el principio de individualidad de las cosas es la materia y la forma. La materia no existe sin la forma. Perdón, el perro está por acá. La materia no existe sin la forma. Y la forma reclama la materia para existir. Si no, es una forma para ir dando vuelta, ¿no? Entonces, tenemos accidentes propios que no existen sino en algo. Por ejemplo, el rojo. Nadie ve un rojo caminando, ¿no? Nadie ve un color rojo dando vueltas por ahí. Yo hasta ahora no lo vi. Si alguno lo vio, me avisa, ¿no? Entonces, este accidente tiene que estar en algo, en una sustancia que reclame esta forma, que reclame este accidente, ¿no? Que sea justamente el rojo, reclame el rojo. Entonces, hay una materia y una forma. Así también nosotros vamos a ver cómo la Eucaristía tiene una materia y una forma. Se aplica este principio a los sacramentos. ¿En cuanto que? En cuanto que la materia es lo que se usa, ¿no? El elemento que se está utilizando. Y la forma me lleva a mí, como veíamos la vez pasada, ¿no? A comprender para qué se está usando, ¿no? La forma en la que yo uso esta materia. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Yo le estoy dando forma a este agua que estoy derramando, ¿no? Entonces, los sacramentos tienen materia y forma. La materia del sacramento y la forma forman estas dos partes que se constituyen intrínsecamente, ¿no? Sin forma no hay
no hay sacramento, ¿no? Y sin materia, tampoco. Yo voy a confesarme, como en la confesión, por ejemplo. Yo me voy a confesar, pero cuento qué lindo está el día, ¿no? O qué bueno que soy, ¿no? O peor aún, qué malo que es mi papá, ¿no? Qué malo que es los pecados de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, ¿no? Lo que me hacen sufrir a mí, ¿no? Qué mártir que soy. Entonces uno no sabe, como confesor no sabe a quién absolver, si al papá, a la mamá, al hermano. Uno se termina perdido ahí, decir, bueno, pero ¿cuál es la materia acá? ¿No? La materia propia de la confesión es tus pecados, ¿no? Si no me das pecado para perdonar, no tengo nada que perdonar, ¿se entiende? Entonces ahí está la materia y o sea, no hay materia, por más que yo absuelva, ¿qué voy a absolver? Nada, no absorbo, no hago nada, no hay sacramento, ¿se entiende? Entonces hace falta la materia y la forma. La materia es aquello que, ¿no?, está ahí para que la forma se aplique y haga el sacramento. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero lo hago con cerveza, ¿no? La materia del bautismo es el agua que se derrama, ¿sí? El agua que se derrama. No hace, de nada sirve que yo tenga en una tacita agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma la estoy haciendo, me falta la materia. La materia es justamente, primero, el que va a ser bautizado, ¿no? ¿Sobre qué voy a bautizar? Y derramar el agua, tengo que derramar el agua, ¿no? Entonces, bueno, y así, ¿no? En la Eucaristía tenemos materia y también tenemos forma. Solamente como veíamos la vez pasada, la materia y la forma de la Eucaristía, en lo que se distingue de los demás sacramentos es que los otros sacramentos se consagra de algún modo la persona, ¿sí? Bautismo, bautiza, ¿no? Se perdona que los pecados de la persona, ¿no? Los demás sacramentos in uso, en cuanto que se usan, bueno, ahí se realiza el sacramento. En cambio acá lo que se consagra es la materia, propiamente, esto que se está utilizando. Esto que se está utilizando, el pan y el vino que se convierten. Por lo tanto, la materia del sacramento de la Eucaristía está bien definido. Es vino de uva, ¿sí?, sin nada agregado, sin aditivos, sin azúcar agregada. Y el pan tiene que ser de trigo, ¿sí? Puede ser ácimo o fermentado, de acuerdo al rito. Sí, de acuerdo al rito, cada rito con el pan correspondiente. Yo tengo que hacerlo con ácimo, soy el rito latino, ¿sí?, romano. El oriental tiene que hacerlo con el fermentado. Los dos son válidos, tiene que ser de trigo. Y ahora, Santo Tomás dice, una vez que aparecen, ¿no?, este pan y este vino, se pregunta si el pan y vino son materia de sacramento, ¿no? Entonces él responde justamente de que este pan y vino, esta oblación, ¿no?, tiene que ver primero con el uso, ¿no?, que es justamente el poder comerse, ¿no? El poder comerse, el poder hacer esa ablución, ¿no?, espiritual también, ¿no?, que significa el poder recibir ese vino como esa agua que sacia, ¿no?, el corazón del hombre, y el pan y vino, que son un alimento más común, ¿no? Son utilizados en ese sacramento como comida espiritual. Es necesario, el Señor dejó pan y vino porque son más comunes. Pan hay en todas las mesas. Pan uno hace con harina y agua, no hace falta ni siquiera andar buscando especias, matando animales, nada. Pan, harina de trigo y agua. Entonces, el Señor utilizó pan y vino justamente por el uso, para que sea fácil de adquirirlo. También tiene que ver con la pasión de Cristo, ¿no? Como vimos hoy, la pasión de Cristo fue separada su sangre, la sangre y el agua del cuerpo, ¿no? Significa justamente esto. El efecto producido en cada uno de los que toman el pan y el vino reconforta
el cuerpo, también reconforta así el alma, ¿no? Protege el cuerpo y el alma, lo fortalece. El vino, ¿no? La sangre que se ofrece bajo el elemento de vino para beneficio del alma. Por último, dice el efecto producido en toda la iglesia. Y ahí San Tomás toma lo que veníamos viendo, si recordamos San Agustín, dice, ¿no?, que muchos formamos un solo cuerpo. El trigo muele, muchos trigos forman un solo pan. Los que comemos el cuerpo de Cristo, así sea una parte, comemos todo entero. Entonces el trigo triturado, el racimo de uvas, ¿no?, amasado, simboliza, ¿no?, la unidad después en el pan y en el vino, sacramento de unidad. Ahora, San Tomás también se pregunta si hace falta una cantidad, hay que hacer mucho, hay que hacer poco, ¿cuánto hay que consagrar?, ¿no? Se ve que, bueno, en esa época, no sé ahora, creo que estaba más clara la cosa, pero él se preguntaba cuánto, ¿no? ¿Cuánto hay que consagrar? Mucho. ¿Lo puedo consagrar una panadería entera? ¿Mm? Lo que dice él es justamente la cantidad de materia, la cantidad de vino y de pan en este sacramento se determina en relación a los fieles. ¿Cuántos fieles van a comulgar? ¿No? ¿Cuántos fieles van a comulgar? Si son 3, 4, y bueno, consagro lo justo para eso. Como nota de color, no sé, los párrocos tenemos el deber de, en los sagrarios que tengamos en nuestras parroquias, yo en mi parroquia tengo 3, además del sagrario de la parroquia, en las capillas tengo 6 capillas. Una vez al mes tengo que ir a los sagrarios a renovar esa Eucaristía, ¿no? Porque está bien, es materia, ¿no? O sea, es cuerpo de Cristo, pero se puede llegar a corromper por la humedad, ¿no? Muchos están en la colonia, muchos están lejos, en la humedad, se puede corromper y dejar de ser pan para pasar a ser pan corrompido, ¿no? Ahora, al Señor no le pasa nada, pero es una falta grave mía, es mi responsabilidad como párroco de que eso no suceda, ¿no? De que el cuerpo, que eso que es sagrado no se corrompa, por descuido, por desgana, por lo que sea. Yo tengo una responsabilidad y tengo que rendir cuenta como párroco de eso. Por lo tanto, la cantidad que consagro cada vez que voy a las capillas tengo que tener en cuenta de que por alguna cosa no pueda ir, pueda yo consumir 2 o 3, las que tenga ahí, ¿se entiende? Uno deja la Eucaristía ahí para la adoración de los fieles, pero no puedo ir y consagrar 3 copones, ¿no? Porque no tiene sentido, por un lado. Por eso San Tomás lo que dice acá es un principio básico, un principio muy fácil de entender y de aplicar, ¿no? Entonces, eso es, en el Código de Derecho Canónico está este deber de los párrocos, ¿no? San Tomás entonces continúa preguntándose si él es de pan de trigo, ¿no? Y no pan de otra cosa. Volvemos a lo que veíamos hoy en la Catena Áurea, ¿no? Él vuelve a aplicar el principio, dice, para los sacramentos utiliza una materia que comúnmente que es común entre los hombres, ¿no? Y sirve para un uso parecido, ¿no? El principio de los sacramentos es eso, que lo que significa para nosotros comúnmente un uso parecido, un significado parecido espiritual, ¿no? Habíamos visto el tema de el agua del bautismo, ¿sí? El agua generalmente usamos para lavar el cuerpo, para refrigerar el cuerpo. Así también el agua en el bautismo significa el refrigerio del alma, ¿no? La limpieza del pecado original y el nacimiento de la gracia. Y el lavado del pecado original y también esa saciedad, ¿no?, de Dios que es aquel que conforta el alma, ¿no?, como el agua viva. Ahora, entre todas las clases de pan, el trigo es el que los hombres más comúnmente utilizan. Además, fue el utilizado por el Señor, ¿no? Es de uso más común el pan de trigo. Todo el mundo lo tiene. Si no hay ese,
se usa otro. Hoy en día uno puede encontrar otros tipos de panes en la panadería, ¿no? Tranquilamente. Pero nuevamente, si uno quiere hacer este pan, es fácil hacerlo, ¿no? En cualquier casa uno lo puede hacer. Con comprar harina de trigo y listo, ya está. Ahora, San Tomás aclara, debe hacerse este sacramento con pan ácimo. Es necesario que sea de trigo. Puede ser, de acuerdo al rito, ¿no? Ácimo o fermentado. Ciertamente, la costumbre de celebrar con pan ácimo es más justificado. Primero, porque Cristo instituyó con pan ácimo, ¿sí? El primer día de los ácimos, como dicen en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Después, porque el pan es más propiamente el sacramento del cuerpo de Cristo, concebido sin corrupción. O sea, hace más referencia al cuerpo de Cristo concebido sin pecado. Por eso es que el pan ácimo parece ser el más apropiado, ¿sí? Concebido sin corrupción. Que el de su divinidad, porque después él va a aclarar eso. Tercero, porque el ácimo está más de acuerdo a la sinceridad de los fieles, requerida para acercarse a este sacramento, conforme a las palabras, ¿no? Corintios 5, 7 y 8. Nuestra Pascua es Cristo inmolado, celebremos pues el banquete con ácimo de sinceridad y de verdad. Una vez que termina con el pan, continúa con el tema del vino, ¿no? Si es realmente la materia propia, si puede ser con otra cosa. Primero, es el vino porque por la institución de Cristo. Cristo instituyó ese sacramento con vino de la vid. Segundo, porque la materia de los sacramentos se toma de elementos propios y comúnmente son conocidos con ese nombre, ¿no? Se llama vino al licor que procede de la vid, ya que otros se llaman vino por semejanza. Tiene que estar hecho con el fruto de la vid. Tercero, porque justamente el vino significa mejor el efecto de este sacramento. El efecto de este sacramento es la alegría espiritual. La alegría espiritual. Entonces, el efecto de este sacramento es esa alegría espiritual. En el Salmo 103 dice, Salmo 103, 15 dice que el vino alegra el corazón del hombre. Por lo tanto, el sacerdote que bebe el vino tiene que hacerlo en medidas, ¿no? No puede llenarse así la copa porque el efecto continúa. O sea, si no, no sería vino. Si después de la consagración no sería vino, ¿no? No sería el cuerpo del Señor, ¿no? Porque Él permaneció en vino. Lo mismo es interesante en los milagros eucarísticos, ¿sí? Uno diría, ¿está el Señor o no está el Señor? No, el Señor no está. No está porque ya no es pan. ¿Se entiende? Ya no es pan, el Señor se quedó en pan. El Señor se quedó en vino. Puede permitir, por medio de milagro, que esa Eucaristía se convierta, ¿no? En carne, ¿no? Como hemos visto y vemos tantos milagros, conocemos tantos milagros, pero ya no es el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque la materia cambió la materia. Ya no es más pan, el Señor se quedó en pan, no en carne, ¿se entiende? Entonces cuando se obran estos milagros, se los trata con reverencia, ¿sí? Pero uno tiene que saber de que el Señor ya no está presente ahí, porque el Señor se quedó en pan. Cuando cambia la materia, ya sea por obra de milagro, ya sea por corrupción de la materia, porque se corrompió, se agarró moho en el pan, se corrompió el pan, lo que sea, si es corrupción o por obra de milagro se cambió la materia, ya no es más el Señor, ¿sí? Una nota para aclarar que puede surgir la duda. Padre, Sí. entonces, ¿por qué se veneran las reservas de los milagros eucarísticos si ya no es? Sí, se las puede venerar como reliquias, ¿sí? Como uno venera una reliquia como uno venera una reliquia, ¿no? de los santos. Como uno va a visitar la tumba de los santos y ciertamente uno los venera enormemente. Los milagros que Dios permite, las lágrimas de la Virgen que brotan de los
los cuadros que se guardan, ¿no? Además uno los venera profundamente. Pero de ahí a adorarlos como el cuerpo del Señor, no. ¿Se entiende? Uno los puede venerar y con mucho respeto. Pero uno adora al Señor en la Eucaristía. Él está realmente presente ahí. ¿Se entiende? Sí, padre. Padre, una pregunta. Sí. Los sacerdotes que usan la hostia para celíacos, ¿es un trigo sin gluten? ¿Es trigo también? ¿Un trigo? Bueno, sí, ya sabía que en un momento iba a llegar esa pregunta. Para que sea pan de trigo tiene que tener gluten, ¿sí? Porque el gluten viene con el trigo, o sea, con el trigo está en la elaboración está ese elemento. Sin gluten no es trigo. Por eso, no sé si, bueno, no creo que hayan tenido la oportunidad, pero cuando uno va a comprar esas hostias para celíacos, tienen gluten, ¿sí? No están libres de gluten. Porque si no tiene gluten, no es pan de trigo. Si uno va a comprar estas hostias, te dice la cajita, porque uno compra en unas cajitas así, y dice gluten, y ahí pone porcentaje de gluten 0,0018 o 0,0016. Tienen una mínima cantidad de gluten suficiente para hacer materia válida. Bien, gracias, padre. ¿Entiendes? Sí, yo no sé cómo funciona, o sea, no sé cómo realmente uno con una cantidad tan mínima puede estar en todo el pan. Yo todavía estoy queriendo entender o ver cómo se puede comprender eso. No soy bioquímico, no sé cómo funciona muy bien eso, porque al ser tan mínima la cantidad, no sé si se puede todavía estar en todas las hostias, en toda la superficie, digamos, de la masa que se hace, esté todo presente ahí, ¿no? Entonces yo prefiero no usarlas y dar con el vino. ¿Se entiende? Sí. Es una cosa más nueva, pero así libre de gluten, no hay. No puede haber, o si no, no es materia válida. ¿De dónde quedamos? Vino, sacramento. Ah, sí. Dice, bueno, claro, el efecto. Porque ahí justamente el pan continúa alimentándonos, ¿sí? Si nosotros comemos la hostia, continúa alimentándonos. Por eso también eso tiene que ver con la realidad del sacramento, con la realidad de la materia. Del accidente permanece. Después vamos a ver la transubstanciación y eso. Pero el pan continúa alimentando y el vino continúa alegrando el corazón del hombre, ¿no? Me acuerdo, me contaron una anécdota que no hace mucho. Un sacerdote, lo pararon a un sacerdote, ¿no? Lo detuvieron y le llamaron a una familia para que lo vaya a buscar al padre. Y entonces el policía le dice, venga a buscar al padre acá porque no puede seguir manejando, venga a buscar el auto del padre. Y entonces dice, ¿qué pasó? No, venía un poco, había tomado un poco de más. Me dice, no, bueno, pero había rezado misa, ¿no? Eran como las 10 de la noche. No había rezado misa. No, mire señora, ni con 30 misas está en el estado en el que está. Así que usted venga a buscarlo. Había tomado un poco de más en otro ambiente el padre, ¿no? Pero va a cuento de que uno termina recibiendo el efecto propio del vino, ¿no? Porque es verdaderamente vino. Y es el vino que el Señor escogió para quedarse. Entonces, a ese vino, yo no sé si ustedes han prestado atención, pero antes era más común cuando se preparaba el cáliz, ¿no? Se colocaba con una cucharita larga así, se colocaba un poquito de vino, de agua, una gota de agua en el cáliz. Ahora generalmente usan
la vinajera Ese es el y rito extraordinario, colocan un padre. chorrito. ¿Cómo? Ese es el rito extraordinario. No, general. No, en la misa. Es un elemento litúrgico, la cucharita de la gota de agua. Sí. Cayó en desuso, de algún modo, no es más costumbre. Pero yo la uso, en el modo ordinario también la uso. Pero es llamativo, ¿no? Porque con eso uno coloca una gota. Me pasó una vez celebrando de que el diácono estaba preparando en otro lugar, ¿no? El diácono estaba preparando el vino, entonces colocó el vino y después le echó un chorro de agua que me parece que fue más que el vino. Pobre, llegó a mí y yo le pedí que traiga todo el vino y bueno, rellené con el vino. El agua no puede ser más que el vino, porque si no es agua con vino, ya no es vino con agua. La materia es vino con una gota de agua, con un poquito de agua en todo caso, pero que el agua no sea más que el vino, ¿no? Porque si no dejó de ser vino. Entonces, esa gota simboliza la humanidad, ¿no? La humanidad que es una gotita en la inmensidad que es Dios, ¿no? Que es justamente Dios mismo. Entonces, la gota es la humanidad, ¿no? Y la oración que se dice hace referencia, ¿no? a esta realidad de la humanidad que se sumerge en la inmensidad de Dios. Uno diría, pero con una gotita. Y sí, la idea es justamente, la gota es la humanidad que se sumerge en la inmensidad de Dios y se pierde en ella. No es la humanidad que abraza a Dios, sino la humanidad que es abrazada por Dios. Por eso cuando se coloca la gotita esa, en la humanidad que el Señor, ahora no me acuerdo en español, pero la humanidad que es absorbida por la divinidad de Dios y de la cual participa por su sacrificio. Por eso esa participación se simboliza por esa gotita de agua. Entonces se le añade agua al vino justamente porque el cáliz que el Señor utilizó en la última cena, se le agregaba un poco de agua. Era un poco, por costumbre ponían vino y le mezclaban un poco de agua. Era la costumbre de ese tiempo, al vino colocarle un poco de agua. Por otro lado, él representa también la pasión del Señor. El Papa Alejandro dice, el cáliz del Señor no debe ofrecerse solo vino o solo agua, sino los dos mezclados, porque en la pasión del Señor uno y otro fluyeron de su costado, los dos, agua y vino. Tercero, porque significa el efecto de este sacramento, que es la unión del pueblo cristiano con Cristo. Nuevamente, ¿no? Nosotros y Cristo. Y cuarto, porque tiene que ver también con la vida eterna. San Ambrosio dice, rebosa el agua en el cáliz y salta hasta la vida eterna, ¿no? Entonces, tiene que ver también con el agua que se emplea después, el agua que representa como la roca espiritual, ¿no? En la cual brota el agua de vida eterna y demás. Ahora, si es indispensable la adición del agua y vino, del agua en el vino, tiene este significado, ¿no? Significa algo más. El agua mezclado con vino significa el pueblo unido a Cristo. Pero puede pasar de que el sacerdote no tenga agua, ¿no? A mí me ha pasado, de que estando en la colonia no tenía agua. No pasa nada, ¿sí? No, o sea, si uno no tiene y no tiene cómo buscarlo. El mismo Rollo Marín, cuando trata el tema de la forma del sacramento, aclara de que tiene que haber vino, ¿no? Puede no haber agua, puede no haber, pero uno tiene que tener todos los recaudos para que esté siempre el agua unida al vino. Por eso acá dice Santo Tomás, ¿no? El uso por parte de los fieles no es indispensable para que se realice el sacramento.
sino que es una consecuencia del sacramento mismo, ¿no? La adición del agua no es indispensable, dice Santo Tomás, ¿no? O que es más bien ilustrativa, una cuestión ilustrativa. Continúa con esto de que se debe añadir agua en cantidad, como les dije, ¿no? Tiene que ser justamente vino, no agua y vino, sino vino el que se consagra. Entonces, esta es la materia, ¿no?, de lo que está constituido el sacramento de la Eucaristía. Disculpe, no estaba leyendo el chat, ahora veo. El número de derecho canónico, no sé, lo dije de memoria. O sea, me acuerdo el deber, pero no me acuerdo el número de derecho canónico. Bien ahí, sí. Sí, esa cucharita se consigue, a veces se consigue en las santerías y otras veces olvidadas por ahí en algún anticuario, la cucharita esa se consigue. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Creo que no. Parece que no. Sí, hay varios pormenores con respecto a lo que es la materia, pero el que debe conocerla es el sacerdote, ¿no? Nosotros sí tenemos deber de conocerlas. Entonces las presento para que ustedes vayan sabiendo, ¿no? Y vayan viendo de que la cuestión con la materia, el sacerdote es el primero que tiene que tener un cuidado, y cuando uno ve estas cosas, realmente entender de dónde viene, ¿no? Porque es pan, ¿no? Y tiene que ver con el trigo que se tritura, ¿no? El trigo que muere, que entrega su vida, ¿no? La hostia que se parte, el agua que se pone, en las oraciones que se hacen, van ilustrando, ¿no? Y si uno va acompañando la misa con las oraciones, va profundizando todo esto. Queda ver la cuestión de la forma, pero la forma, que es la mejor parte, me gustaría dejarla para la próxima. ¿Sí? Una La pregunta, forma padre. Sí. En el Código de Derecho Canónico viene lo que mencionó sobre los milagros eucarísticos, en la medida en que no está ahí presente Jesucristo, nuestro Señor, o en dónde viene, en qué tipo de documentos viene esto que usted menciona. Si quiere, se lo busco para la próxima. Bien, gracias, padre. Sí, igual es más la cuestión teológica de la materia, ¿no? Es decir, no hay materia. Si la materia es solamente pan de trigo y vino de vid, no hay otra cosa, ya no es el Señor. Bien, pero no sé si hay una declaración. Yo no me acuerdo dónde está, pero para la próxima, si quieres, se lo fundamento un poco mejor. Padre. Sí. Padre, ¿le puedo preguntar? Sí, pregunte. Miren, en Italia, en Siena, hay un milagro eucarístico. Hay un copón que tiene muchas formas, muchas hostias, ahí en Siena. Entonces, ¿ya no está Jesucristo ahí? Claro, no está. Ya. Claro, porque las formas, las hostias no se echaron a perder, siguen igualitas. Perdón. Si las hostias están como pan, ¿sí? Y no hubo corrupción, no pasa nada, el Señor está ahí presente, ¿sí? Ahora, si es perdón, yo entendí que era el milagro eucarístico que se había transformado en carne, ¿no? Como en muchos lugares. Está el copón con muchas hostias, y las hostias están limpias, porque se robaron un copón de hostia, y entonces las hostias se las encontraron en el bote de la basura. Entonces sacaron del bote de la basura y no las quisieron consumir, ni tampoco las quisieron deshacer en agua, sino las guardaron en una cajita, pero nunca se echaron a perder. Entonces, mira, no conocía. Sí, está en Siena. Y entonces hicieron
prueba de que pusieron una cajita con hostias no consagradas y otra cajita con hostias, las cosas que las estaban, rescataron. Y las otras, las que no estaban consagradas, se agusanaron, bueno, no, se echaron, se desintegraron. Y el milagro eucarístico no. Entonces ahí la tienen en una copita, ¿sí? En una copita, ahí tienen las hostias, bien, bueno, está un copón con hostias. Después lo busco, no sabía. Sí, es ahí en Catalina de Siena, por ahí. Ahí está y muy bien. Han ido muchos papas ahí a ver ese milagro eucarístico. Bueno, voy a buscarlo después. Muy Entonces bien. sí está ahí el cuerpo de Cristo. Sigue siendo pan, el Señor está ahí. Sí, sigue siendo pan. Entonces el Señor está ahí. Sí. Por eso es que incluso miremos cómo la Iglesia, para hacer la comprobación de estos milagros, por ejemplo en Buenos Aires hubo un milagro eucarístico que la hostia se convirtió en carne, se los lleva a los laboratorios, se los estudia, o sea, ya no se los trata como Eucaristía, ¿se entiende? El mismo trato que se le da ya no es un trato tipo Eucaristía, que desde cuándo una Eucaristía va a ir al laboratorio, ¿no? Una hostia consagrada. En cambio, la hostia convertida en carne ha ido al laboratorio, podemos ver cómo hay estudios serios de que dicen que son células vivas, de que forma parte de un corazón humano, de un hombre con salud de 30 y tantos años, de que la sangre es tipo A, no me acuerdo, eso no sé, pero no sé qué tipo de sangre es, pero eso es justamente a partir de un trato que no es propio de algo que consideramos Eucaristía, ¿se entiende? La misma Iglesia trata así a los milagros eucarísticos. Tiene mucha respeto, pero ya no le hace, el culto que se le rinde no es un culto de adoración. No se lo expone al Santísimo no se lo expone como el Santísimo y se lo adora. Simplemente se lo venera. Cambia incluso el modo de rendirle culto a Dios en esa reliquia, ¿no? ¿Que fue el cuerpo del Señor? Sí. Ahora, que lo es, no veo en el trato que se le da a eso una expresión de fe eucarística ahí, en el sentido de que no se lo trata como si fuese el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Entiendes? Sí. Va por ahí. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Entonces, sí. No, sí. Otra pregunta. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta cuestión de misas por internet y hora santa y esto, ¿qué pasa cuando ya, por ejemplo, si estoy en una hora santa a distancia y hay diferencia entre que sea grabada y que está Jesús presente en cualquiera de las dos? ¿O tendría que ser necesariamente en vivo? ¿O no importa tanto eso? Ahora le contesto. Espera que voy a anotar una cosa acá. O si no me olvido. Ok. Si no me olvido de qué es lo que tenía para la próxima. Fundamento. Bien, la cuestión de la adoración. Bueno, primero hay que entender una cosa. Esta cuestión es un poco nueva, ¿sí? Es una cuestión nueva, está surgiendo ahora, por lo tanto, uno puede hacer algunos análisis, ¿sí? De qué, si es o no es, ¿no? Uno se pone a pensar, la adoración eucarística se hace con la Eucaristía enfrente. Eso es lo que la Iglesia siempre hizo. La adoración eucarística, ¿qué es adoración eucarística? Es estar yo frente al Señor, físicamente presente, no virtualmente presente. Yo considero que la oración que se hace a través de un en vivo de la Eucaristía
en el fondo no es una adoración con todas las palabras, con todas las letras, ¿sí? A mí me falta un poco de el lenguaje técnico para referirme a esto, pero voy a tratar de explicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estoy frente al Señor eucarístico. Estoy frente a una imagen repetida por un móvil, ¿no? Que me transmite una imagen. Yo estoy frente a un ordenador. No estoy frente al Señor. Como decíamos hoy al inicio, yo no vine a cuánto he deseado hacer esto y estaba cenando con ellos. No es cuánto he deseado hacer esta transmisión. El Señor no. En los sacramentos la corporidad del cuerpo tiene mucha fuerza, mucho poder. El Señor toca, ¿no? La presencia del Señor en la Eucaristía es para estar presente, ¿sí? No para ser transmitido. Ahora, cuando uno hace adoración, verdaderamente adoración es estar frente al Señor cara a cara. Ahí, yo estoy acá presente en tu casa, Señor, donde sea, con la Eucaristía enfrente. Esto puede ayudar para un momento de oración más íntimo, puede ser, ¿sí? Que uno de algún modo lleva al corazón a donde está el Señor, ¿sí? Que sabe que en ese lugar está. Pero también eso yo lo puedo hacer en mi casa mirando hacia el sagrario. ¿Se entiende? Lo puedo hacer estando acá, me pongo en dirección al sagrario. A mí me enseñaban eso cuando era joven, de sentarme y cuando voy a hacer oración, colocarme mirando al sagrario. Coloco más o menos dónde está la parroquia y me pongo en esa dirección, ¿sí? Después cuando hay adoración, voy, adoro y me pongo de rodillas frente al Señor. Ahora, ponerse de rodillas frente a una pantalla, digamos, que es lo que realmente por ahí puede estar pasando, ¿no? No es la economía sacramental normal, ¿se entiende? ¿Estamos en tiempos distintos? Sí, estamos en tiempos distintos, pero no varía la economía sacramental. El Señor, la presencia de la Eucaristía frente a mí, estar frente a frente, estar en ese lugar con el Señor, nunca va a ser comparable a estar mirándolo a través de una pantalla, por más que yo tenga el corazón allá. Ahora, la misa en vivo, ¿sí? La misa en vivo es de un modo otro cantar, porque uno se asocia al sacerdote que ofrece la misa y uno recibe los frutos espirituales de esa misa en vivo. Por eso es que el precepto, los que están exentos del precepto dominical, tienen que asistir a la misa en vivo, no grabada, porque ellos se unen al sacrificio de la misa que se está ofreciendo en ese momento y ellos en vivo están ahí de algún modo presentes espiritualmente, porque no pueden salir de su casa, ¿sí? Reciben la gracia de esa misa, una gracia especial de esa misa, que no es la gracia sacramental, sino simplemente uno puede ofrecer con el sacerdote que está ofreciendo esa misa en ese momento que yo lo estoy viendo y estoy de algún modo participando. La participación espiritual está ahí. Que puede pasar, que pasa incluso cuando uno va a misa y no comulga. Uno participa de la misa, va a misa, cumple el precepto, pero no recibe la comunión. Así también uno puede participar de la misa, vivir la misa sin estar presente ahí, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y anhelando en algún momento recibirlo sacramentalmente, pero uno participa de la misa espiritualmente cuando uno la ve en vivo. No, grabada no, sino en vivo, ¿no? Uno puede asistir a la grabada, ¿no? También como momento de oración muy bueno. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, sino que hay que hacerlo con el realismo que implica la economía sacramental de toda la vida, ¿no? de siempre, como la Iglesia lo hizo siempre, así. ¿En esas circunstancias cambia? No. Estos medios de comunicación son, de algún modo, facilitadores para la oración y, en este caso, la misa, de la participación de la misa. Pero nunca van a reemplazar y nunca van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta va por ahí, ¿no? Ni es ni bueno ni malo. Creo que cada cosa hay que colocarla en su lugar
y no tampoco engañarnos a nosotros mismos de lo que las cosas son. Porque nuestro corazón sabe, ¿no? Llega un momento que uno dice, sí, pero no, sí, pero no. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? No es lo que el Señor eligió de ordinario para estar con nosotros. Gracias, Padre. Muy bien, bien. Bueno, les doy la bendición. El jueves que viene vemos la cuestión de la forma, que es bellísimo, ¿sí? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias. Y Amén. feliz Dios te Pascua. pague, Padre. No olvides, Muchas feliz gracias. Pascua.